Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 1 Corintios capítulo 12. Este es el segundo capítulo dentro de la discusión de 4 capítulos que Pablo desarrolla en relación con asuntos que tienen que ver con la adoración congregacional. Como siempre, nos encantaría saber con precisión qué fue exactamente lo que los corintios le habían preguntado a Pablo para dar origen a esta respuesta en particular. D.A. Carson sugiere que al menos una de sus preguntas al apóstol pudo haber sido algo así. ¿Es realmente cierto que las manifestaciones espirituales, neumática, constituyen evidencia infalible de personas espirituales, neumatikoi? Ahora bien, me parece que solamente un estudiante formado de manera clásica en griego koine formularía la pregunta exactamente de esa manera. Pero sí nos lleva bastante directamente al corazón mismo del asunto. En esencia, parece que ellos querían saber quiénes debían predominar y qué clase de actividades debían predominar en sus tiempos de adoración pública. Basándonos en lo que Pablo dice en su respuesta, parecería que la mayor parte del tiempo de sus reuniones había sido entregada a personas que se destacaban por hablar en lenguas. Y eso, por supuesto, hacía que la reunión fuera algo caótica, ya que no parece que hubiera nadie en la congregación con el don de interpretación. Y así, las reuniones no edificaban y tendían a fomentar un espíritu de elitismo entre los pocos que poseían este don en particular. ¿Es realmente así como se supone que deben llevarse a cabo nuestras reuniones? ¿Hemos ordenado correctamente nuestra liturgia? Eso parece ser, en esencia, el contenido de la pregunta. Y así, durante los siguientes 3 capítulos, veremos a Pablo restarle prioridad sin quitarle legitimidad al don de lenguas. Él argumentará a favor de una variedad de dones en 1 Corintios capítulo 12. Les recordará que el amor es la expresión suprema del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 13. Y luego los animará a dar un énfasis particular al habla inteligible para la edificación general del cuerpo cuando estén reunidos en adoración corporativa. En 1 Corintios capítulo 14. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ustedes los ignoren. Ustedes saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso quiero que entiendan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. En esta sección inicial, Pablo indica que quiere que los corintios tengan una comprensión informada de las cosas espirituales. Por supuesto, cuando eran paganos, tenían toda clase de percepciones ignorantes y experiencias engañosas. Pero ahora es importante que lleguen a una perspectiva correcta y madura. Lo primero que necesitan entender es que el interés principal del Espíritu Santo es atraer a las personas a una relación correcta con Cristo. El comentario pilar del Nuevo Testamento es muy eficiente aquí. Dice simplemente,
Es el Espíritu quien hace que una persona reconozca el señorío de Jesucristo y rechace la idolatría y otras influencias que la empujan a la apostasía. Bueno, por supuesto, eso es exactamente correcto, ¿no es así? El Espíritu Santo no ha sido enviado para entretenernos, ni para darle sabor a nuestros cultos con despliegues sensacionalistas. Más bien, el Espíritu Santo viene para guiarnos a una relación correcta con Jesús y para apartarnos de influencias demoníacas y engañosas. Alabado sea el Señor. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, en hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Las iglesias con frecuencia elevan un don o una manifestación del Espíritu en perjuicio de todos los demás. A medida que seguimos leyendo, quedará claro que los corintios se habían interesado indebidamente en el don de lenguas, y dejados a su propia inclinación, habrían dado tanto espacio al uso de las lenguas en sus cultos que todos los demás dones y manifestaciones habrían quedado desplazados. Así que aquí el énfasis de Pablo está en la diversidad. Él establece una conexión entre la concepción trinitaria de Dios y la unidad y diversidad apropiadas de la Iglesia. Puedes verlo en los versículos 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios quien obra todas ellas en todos. Así que puesto que servimos a un Dios que es unidad y pluralidad, un solo Dios en tres personas, entonces nuestras iglesias también deben caracterizarse por la unidad y la diversidad. Esa es la idea general. Ahora bien, en cuanto a los dones mencionados aquí, esto obviamente es una muestra aleatoria. Cada vez que Pablo enumera dones diferentes y en un orden distinto. Así que no existe una lista fija, y no existe una jerarquía fija. El énfasis aquí está en la variedad y en la interdependencia. Él menciona los dones de palabra más comunes, la palabra de sabiduría y luego la palabra de conocimiento. Y luego, en el versículo 9, menciona la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Leon Morris resulta útil aquí. Él dice que Pablo pasa a hablar de sanidades y de la operación de milagros. Así que probablemente tiene en mente un tipo especial de fe asociada con operaciones milagrosas. Una fe que puede mover montañas. Y eso parece perfectamente razonable. Hay personas en toda iglesia verdaderamente viva que tienen la capacidad dada por Dios de creer cuando creer parece casi irrazonable. Son las personas que oran por sanidad frente al cáncer, o por la conversión del hijo adulto total y completamente apóstata. Y le damos gracias a Dios por esas personas, ¿verdad que sí? Yo no querría pertenecer a una iglesia que no tuviera varias de esas personas entre sus miembros. A veces no tenemos porque no pedimos. Y esas son las personas que no tienen miedo de pedirle a Dios cosas grandes. Como se menciona en la segunda mitad del versículo 9 y luego en el versículo 10, Pablo habla de dones de sanidades y de milagros. Suponemos que se trata de categorías que se superponen. Estas son las cosas por las que están orando las personas que tienen el don de fe. Y Dios sí concede estas cosas. Interesantemente, la gramática aquí no nos permite pensar en ninguna persona como poseedora de el don de sanidad. No es de un don de sanidad de lo que Pablo está hablando aquí, sino más bien de dones de sanidades que son recibidos por o mediados a través de la persona que tiene el don de fe.
la persona con el don de fe puede invocar el don de una sanidad sobre la persona enferma. Esa es la idea. El don de profecía es mencionado en la segunda mitad del versículo 10. Tendremos ocasión de hablar ampliamente de eso en 1 Corintios capítulo 14. Pero como mínimo significa hablar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu de Dios. Luego, Pablo menciona la capacidad de distinguir entre espíritus. David Pryor resulta útil aquí. Él dice que probablemente significa una capacidad para reconocer de qué fuente procede cualquier supuesta manifestación espiritual. Tales fuentes, según parece identificar la Biblia, son tres: el Espíritu Santo, el espíritu humano y los espíritus malignos. Una iglesia sin algunas personas así, con mucha frecuencia, termina en grave peligro espiritual. Por último, en el versículo 10, Pablo menciona diversos géneros de lenguas y la capacidad de interpretar lenguas. Chiampa y Rosner señalan que Pablo coloca consistentemente las lenguas y la interpretación de lenguas al final de sus listas. Y al hacerlo, parece estar rebajando intencionalmente el don al que los corintios evidentemente atribuían un valor desordenado. Pablo toma el don que ellos han puesto, por así decirlo, detrás del volante, y con mucha suavidad lo vuelve a colocar en la maletera del auto. Es legítimo, tiene su lugar, dice Pablo, pero no es el don principal que ustedes parecen pensar que es. Volveremos a ese énfasis en 1 Corintios capítulo 14. Después de haber proporcionado esta lista de muestra, Pablo vuelve al tema de la unidad en la diversidad, y hace uso de una metáfora muy accesible. Él dice en el versículo 12, «De hecho, así como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no solamente de manera metafórica, sino realmente. Jesús se identifica con la iglesia. Pensamos en la propia conversión de Pablo en el camino a Damasco, cuando Jesús le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Pero por supuesto, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. A estas alturas, Jesús ya estaba en el cielo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero ese es precisamente el punto que Jesús está estableciendo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Y lo contrario es igualmente cierto, como Jesús deja en claro en la parábola de las ovejas y los cabritos. Servir a la iglesia, particularmente a los más pequeños y humildes, es servir a Jesús. Arnold Bittlinger resulta útil aquí. Él dice, para llevar a cabo su obra en la tierra, Jesús tuvo un cuerpo hecho de carne y sangre. Para llevar a cabo su obra hoy, Jesús tiene un cuerpo que consiste en seres humanos vivos. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros, como individuos, llegamos a ser miembros de Él por medio del bautismo en el Espíritu. Según el versículo 13. Pablo parece usar aquí dos expresiones paralelas para transmitir la idea. Fuimos bautizados en un mismo espíritu, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es lo que significa ser cristiano. El acto físico del bautismo tiene la intención de expresar esta realidad espiritual. Ser cristiano, por definición, es haber sido bautizado en el Espíritu y haber recibido del Espíritu para beber. Todos los verdaderos cristianos son cristianos llenos del Espíritu. A veces escucharás a personas usar la expresión cristianos llenos del Espíritu como una manera de designar cierta clase de creyentes, como si fueran supercristianos, o cristianos muy piadosos, o cristianos que tienen o creen en ciertos dones. Pero hacer eso es hacer exactamente lo contrario de lo que Pablo está recomendando aquí. Toda la preocupación de Pablo en este pasaje es destruir precisamente esa jerarquía. Aunque por supuesto podemos crecer en el Espíritu,
y aunque ciertamente podemos afinar y desarrollar nuestros dones espirituales, este pasaje no está enseñando ninguna clase de cristianismo de dos niveles, ni ninguna especie de conversión cristiana en dos etapas. Como dijo famosamente J. I. Packer, la referencia a una segunda rendición tiene que ser introducida en el texto. No puede sacarse de él. Cristianos están llenos del Espíritu. Si no estás lleno del Espíritu, entonces no eres cristiano. Es el Espíritu quien nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Gracias sean dadas a Dios. Pablo desarrolla más esta metáfora en los versículos 14 al 26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha puesto los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decirles a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más honra, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora bien, como se mencionó antes, parece que el trasfondo detrás de toda esta discusión, en 1 Corintios, capítulos 12 al 14, era la sobrevaloración del don de lenguas en los cultos públicos de Corinto. Las personas que tenían ese don estaban siendo percibidas como los líderes naturales. Eran los cristianos de primera clase, y la mayor parte del tiempo de adoración congregacional se estaba entregando al ejercicio y a la exhibición de este don favorecido. Así que aquí Pablo está argumentando a favor de un enfoque más diverso, y les está recordando a estos creyentes fuertes que deben dar más honra a aquellos que ellos perciben como débiles. Todos estamos conectados, y todos importamos. Ese es el énfasis principal en esta sección. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular es miembro de ese cuerpo. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. En estos versículos, Pablo parece estar reforzando la lección principal que debe aprenderse de la analogía. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros individualmente miembros de él. Hay unidad y hay diversidad. Alabado sea el Señor. No todos tenemos los mismos dones, pero todos los dones que sí tenemos importan. Pablo inserta la partícula negativa me en todas las preguntas retóricas que hace en los versículos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Hablan todos lenguas? No. No existe un solo don. Hay una variedad de dones, todos provenientes del mismo Espíritu. Gracias sean dadas a Dios. Ahora bien, en el versículo 28, él menciona varios dones, y sí parece colocarlos en algún tipo de orden lógico. Leon Morris comenta de manera útil aquí: no podemos presionar el orden a lo largo de toda la lista, aunque claramente ninguno de los demás debe ponerse al nivel de los tres primeros. Probablemente sea significativo
que las lenguas con interpretación, que los corintios valoraban tanto, aparezcan al final de todo. Así que todos los dones importan. Pablo. Pero en términos de jerarquía, ustedes están completamente equivocados. Los dones principales, si vamos a hablar de ellos de esa manera, serían el fundamento apostólico, la profecía, sea lo que sea exactamente. Volveremos a eso en 1 Corintios capítulo 14. Y luego la enseñanza después de eso. Tenemos una variedad de otros dones, con las lenguas y la interpretación al final de todo. El versículo 31, entonces, sirve como una conclusión apropiada. Procuren, pues, los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Los dones espirituales son maravillosos, dice Pablo. Entendidos correctamente y valorados correctamente, serán una bendición para su iglesia. Así que, desde luego, deséenlos, particularmente aquellos que edifican a todo el cuerpo. Pero aún más que eso, dice él, quiero hablarles acerca del amor. El amor es el don espiritual supremo, y el amor debe ser la característica común de todos nosotros. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.